Saludos, doctora Lixec Zúñiga. Yo me llamo Luis Fernando Vila Carrasco. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la clase de Química Analítica sección 1400. El día de hoy, la importancia de este video es que les voy a exponer sobre las separaciones analíticas y su aplicación en nuestra carrera profesional. Vamos a empezar hablando primero sobre los métodos de precipitación. Cuando nosotros hablamos de precipitado puede contener sustituyente deseado o alguna sustancia química relacionada con el cuyo caso es el precipitado es tratado con las vistas a las medidas. También nosotros podemos contener las sustancias interferentes en cuyo caso éste puede precedir de él y se complementan con el análisis del filtrado. Cuando estamos hablando de métodos de precipitación, estamos hablando de precipitación fraccionada a pH controlada. Estos son los compuestos más utilizados por separación por precipitación de cationes, son los hidróxidos, que también son llamados como óxidos hidratados, son los sulfuros y oxalato, fosfato y carbonato. Todos estos aniones provienen de ácidos débiles, ¿verdad? Si la solubilidad de los diferentes hidróxidos, fosfato y todos los que mencionamos son bastante diferentes, ya que estos podrán precipitarse fraccionalmente por regulación de pH y por disolución. Como mencionamos anteriormente, ahora lo vamos a explicar cada uno de ellos. Cuando hablamos de hidróxidos, que los hidróxidos de la mayoría de los elementos, estas se separan de una disolución por precipitación. Y recordemos que también lo debemos llamar como mejor óxidos hidratados. Y ahí recordemos que hay dos razones por las cuales esta separación de elementos como hidróxido es tan extensamente aplicable. La primera es porque hay una diferencia grande entre la solubilidad de los hidróxidos metálicos. Y la segunda es que la concentración de ion hidrógeno y la de ion hidroxilo en disoluciones acuosas pueden hacerse variar en un amplio intervalo. En los sulfuros, la separación como los cationes por la precipitación como sulfuros se fundan en los mismos principios que la separación como hidróxidos. Los sulfuros, existe una enorme diferencia entre la solubilidad de los sulfuros que oscilan entre los alcalinos y también los alcalinoterrios solubles en agua. Y también recordemos que el equilibrio de los sulfuros de hidrógeno está marcadamente influenciado ya sea por la concentración de ion hidrógeno en la disolución. Y ahora vamos por los oxalatos fosfatos. Estas son relativamente pocas separaciones analíticas por precipitación fraccionada de oxalatos o fosfatos metálicos, ya que a causa de esto los aniones forman sales insolubles, ¿verdad? Que esto hace que se difieren un poco en el valor de la solubilidad y esto como consecuencia la aplicación más importante de la precipitación con oxalato es la separación de calcio de magnesio y también la separación de alcalinos. Ahora vamos a mencionar sobre los precipitantes orgánicos. Cuando hablamos de los precipitantes orgánicos nos estamos refiriendo que son muchos compuestos orgánicos que se usan como agentes que son completamente o precipitaciones como negativos o reactivos para la determinación de colorimétrica de iones inorgánicos. También recordemos que son dos, que son los precipitantes de sales normales, que estas se utilizan como precipitantes de los ácidos y las bases orgánicas que forman un compuesto insoluble con algunos cationes y algunos aniones respectivamente. Y también hay que mencionar que los precipitados formados por quelatos, que estos son compuestos de quelatos que derivan de compuestos orgánicos que a veces contienen dos clases de grupos funcionales colocados en la molécula orgánica y de esta forma que el ion metálico pueda como causa formar una estructura del anillo. Ahora vamos a hablar sobre las condiciones para la formación de un compuesto de quelato. Pero primero debemos saber que un quelato es un compuesto químico en la cual una molécula orgánica que es quelante rodea y se enlaza por varios puntos a un ion metálico, que esto tiene como protegiéndolo de factores externos, evitando su hidroxililo y su separación y su precipitación. Químicamente hablando, los quelatos son moléculas muy estables. Las condiciones para la formación son que el reactivo orgánico debe contener a la vez un grupo de ácido y un grupo coordinante. Para que esto pueda formarse en un compuesto escalar se necesitan ciertas condiciones, ¿verdad? Tanto como el reactivo orgánico como por parte de ion metálico.
Y el reactivo de ácido y el grupo de coordinante deben estar localizados en la molécula orgánica, posicionándose tales en la entrada de la molécula de ion metálico a un lugar de un anillo entre 5 a 6 tablones. Y también recordamos, para un ion metálico, forma un quelato como reactivo orgánico debe tener un tamaño y un número de oxidación adecuada. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades de los compuestos de quelatos. Los compuestos de quelato es de mucha importancia en la separación y la determinación de gravimétricas, que son quelatos no electrolitos o sales complejas internas. Sus propiedades en forma resumida son que muchas sales complejas son internas, son insolubles en agua, ya que esto lo hace posible muchas separaciones que son imposibles, a poco satisfactorias con reactivos inorgánicos. También normalmente son solubles disolventes no polares como benceno y tetracloruro de carbono. Esta propiedad hace posible la aplicación de procedimientos de extracción para efectuar las separaciones de muchos casos. Y también los agentes quelantes son ácidos débiles. Y por último, debemos saber también que muchos compuestos de quelato son altamente coloreados. Ahora vamos a hablar sobre la separación por volatilación. Recordemos que la separación, este método se puede aplicar sencillamente a la expulsión de un material volátil que no se recoge para obtener el constituyente buscando como residuo sólido o como líquido. Como ejemplo, este puede citarse en la expulsión de una humedad para desear una muestra, la calcinación de un residuo para eliminar las sales armónicas. Recordemos que la separación por volatilización se fundamenta en una modificación del estado físico de un lugar, formación de gas o vapor. Puede constar de los factores de descomposición térmica, desplazamiento de los ácidos volátiles de sus sales de oxidación, formación de compuestos volátiles no polares y la reducción con hidrógeno. Ahora vamos a hablar y explicar cada una de ellas, ¿verdad? La descomposición térmica, podemos mencionar que son de muchas las sustancias inestables al calor de la temperatura necesaria para la descomposición. Varía entre amplios límites, ¿verdad? Los hidratos varían ampliamente en cuanto a la estabilidad de algunos, se descomponen a temperatura relativamente baja. Y también otros pueden necesitar temperaturas muy altas, ya que los carbonatos, excepto los de los metales alcalinos, estos son muy inestables al calor. El dióxido de carbono pueden determinarse en forma directa e indirecta. Y también las sales amoníacas se eliminan con evaporación a sequedad y calcinación de residuos. Ahora vamos a hablar sobre el desplazamiento de los ácidos o anhídridos volátiles de sus sales. Acá los carbonatos sulfúricos y sulfuros solubles en ácidos reaccionan con ácidos fuertes, ya que los aniones de los ácidos minerales como clorhídrico y nitrito utilizados con mucha frecuencia en la preparación de disoluciones, esta interfiere en las etapas posteriores de los análisis. Ahora, continuamos hablando sobre las separaciones de volatilización, como es el método de oxidación, que estas se realizan con el oxígeno atmosférico o como reactivos químicos, normalmente a temperaturas elevadas. Los sulfuros se oxidan cuando se calienta fuertemente en el aire, ya que los compuestos orgánicos quemados en el aire o en el oxígeno, estas se convierten cuantitativamente en un producto volátil, a no ser que contengan algún constituyente metálico. Y continuamos ahora sobre la formación de compuestos volátiles no quemados o no polares. Ejemplo, este es un tetrafluoruro de silicio y el cloruro de arsénico 3. Son un gran ejemplo de la formación de compuestos volátiles no polares. Y cuando hablamos por la reducción con hidrógeno, estos son los óxidos de los metales inactivos que se reducen fácilmente por la acción del hidrógeno. Ahora vamos a hablar sobre la separación por extracción. El proceso es mediante la cual el material está en una fase en cual se hace pasar por otra fase que recibe el nombre de partición. La discusión actual se limitará a la participación de un soluto entre dos fases líquidas, comúnmente designada extracción. Vamos a hablar sobre la ley de distribución. Esta es el proceso con una temperatura dada la relación de las concentraciones de equilibrio. Las
de la sustancia distribuida entre dos disolventes en contacto es constante. Y los métodos por aplicaciones, los aspectos más importantes que podemos mencionar son que aun cuando es constante la distribución del soluto sea grande, pueden realizarse varias extracciones sucesivamente, esta que hace descender las cantidades extraídas de un valor no despreciable. También debemos saber que cuando el proceso es aplicado, son de dos formas: extracción de la sustancia, interferentes, dejando constituyente buscando el primer disolvente, y la extracción de este constituyente dejando la impureza. También debemos saber que los métodos de extracción pueden utilizarse a veces para evitar fenómenos de coprecipitación o postprecipitación, que esta se presentaría como una separación de los mismos constituyentes por precipitaciones. También, por último, debemos saber que los solutos presentes en una concentración demasiado pequeña pueden ser arrastrados por extracciones a un volumen pequeño de un segundo disolvente si la constante de distribución es grande. Ahora vamos a hablar sobre la separación extractiva de metales. La extracción puede realizarse por la eliminación de un soluto, extracción exhaustiva, o por la separación de una mezcla compleja, que es extracción selectiva. Para eliminación de un soluto es el método rápido y preciso de un montaje sencillo, ¿verdad? Si el soluto tiene un coeficiente de distribución grande, una sola separación o una sola operación en un embudo de separación basta para conseguir una buena separación, ya que los métodos de extracción pueden adaptarse a un sistema de funcionamiento continuo dependiendo del montaje que nosotros hagamos necesario. Si el segundo disolvente es más o menos denso que el primero, ¿verdad? Entonces la extracción continua contracorriente en una operación industrial. Ya sea la extracción extractiva de metales, el uso de éter etílico para la extracción y la separación de hierro 3 de otra forma o de muchas sustancias fueron introducidos por los años de 1982. La extracción se puede realizar con los metales en forma de cloruros y en disoluciones de ácido clorhídrico, estas siendo los metales de concentración óptica cerca del 6M. Recordemos que los compuestos sólidos se obtienen por evaporación de disoluciones a sequedad y el residuo sólido se trata como un disolvente orgánico, ya que esto para disolver uno o más compuestos quedando él y el otro como residuo sólido. Y de esta forma se podrán efectuar las siguientes separaciones. La primera separación sería la percloratos alcalinos, que el perclorato sódico NaC14 es soluble en butanol o en acetato de etilo de perclorato de potasio, es insoluble en KCl04. Si estas están presentes en los percloratos de litio y magnesio, estas se separan junto al de sodio y el de rubidio, cesio y amonio con el potásico. También tenemos la de cloroplatinos alcalinos. El hexacloroplatinato 4 sódico es soluble en etanol al 80%, ¿verdad? Mientras que la sal potásica es insoluble y el litio se separa junto al sodio de los rubidios, cesio y amonio del potásico. Y también tenemos los cloruros alcalinos, que el cloruro de litio LiCl es insoluble en dioxano o en piridina, las demás cloruros son insolubles. Y los nitratos alcalinotérreos, el nitrato cálcico es soluble en butil, se los solve, los del estroncio y el bario son insolubles. Y los cloruros alcalinotérreos, una mezcla igual a etanol y éter etílico, estas se disuelven al cloruro cálcico para no los cloruros de estroncios y bario. Bueno, eso fue mi participación y espero les haya gustado. Muchas gracias.